de presentación, bueno, nuestros perfiles confluyen en trabajar con personas adultas en el primer nivel de atención, pero también en otras formas de participación como pueden ser la investigación. Así es que, pues, hablaremos de nuevas realidades y nuevas posibilidades para la atención de los adultos en el primer nivel de atención. Pero justamente antes de iniciar con esto, quisimos hacer al principio, pues, una serie de consideraciones porque, por extraño que parezca, muchas veces los términos se nos confunden y como muchos estudiantes, bueno, pues vamos a hacer una repasada muy rápida solamente para poner algunos puntos en claro sobre lo que significa el primer nivel de atención. Así es que, bueno, pues el primer nivel de atención es un punto central para esta ponencia, pero también la promoción de la salud. Todo ello enmarcado pues en la atención primaria. Así es que con estos primeros conceptos daremos inicio, como he dicho, agradeciendo a los organizadores, pero también agradeciendo a nuestros colaboradores, en este caso a la maestra Jared y a la doctora Carmen. Como ya vieron en nuestras presentaciones, bueno, pues concluimos en distintas formaciones, también en distintas presentaciones, en distintas experiencias. Y bueno, pues hemos conjuntado esta mesa de esa manera. Lo primero a discutir es, ¿estamos frente a una época de cambio o a un cambio de época? Hay una nueva forma de pensar en este momento. Hay una nueva manera de hacer y entender el mundo. Este paradigma, ya decíamos, hablaba de una manera de entender a las personas y de una manera de enfocarlas, de manera que se está transformando y surge un nuevo paradigma. En este paradigma emergente, en este paradigma que se va transformando, se habla de personas, se habla de familias y servicios, de productos y tecnología y de calidad de vida. Esta nueva concepción nos indica, pues, un completo cambio en la manera que entendíamos a nuestros pacientes y a las personas con las que trabajamos. Ya. En este paradigma se habla de innovadores, se habla de creadores y se habla de estabilizadores. Un creador es alguien que inventa algo. Por ejemplo, pues, si bien es cierto, el fuego ya existía. Ah, no, se fue aquí. Si bien el fuego ya existía, colocarlo en una vela portátil significa un cambio radical. Este cambio radical, bueno, pues no solo es una innovación, no es una innovación de hecho, es un invento. Cuando surge el foco, que es otro ejemplo, no es una innovación, no es mejorar la vela, es un nuevo invento, es algo completamente distinto. De manera que eso es lo que, de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de nuevos paradigmas, de paradigmas emergentes. El surgimiento del Internet da margen para que aparezca por primera vez la sociedad del conocimiento. Hay un cambio radical entre inventos anteriores y creaciones anteriores con el surgimiento del Internet y con ello la sociedad del conocimiento. Y eso es porque este nuevo invento transforma no solamente una cosa. No es un cambio, no es una mejoría, no es una innovación. El surgimiento de la sociedad del conocimiento es el nacimiento de una nueva época. Y esa nueva época se caracteriza por transformarlo absolutamente todo. El Internet es el detonador que conecta a las personas entre sí y su conocimiento. El detonador que le da sentido a muchas cosas, no solamente a la información, sino también a la formación, que da margen a que aparezcan nuevas formas de entender y de comprender, de atender, de interpretar, a nuevas formas de pensar, de comunicarse, de viajar,
de relacionarse. Es decir, hay una transformación prácticamente total de nuestra sociedad y ello se va a reflejar también en el tema de la salud. No sé, maestra Carmen, si tienes esta misma sensación de que esta nueva sociedad es radicalmente diferente a lo que habíamos vivido en todos los años anteriores. No sé si tú te acuerdas todavía de cuando no existía el Internet. Claro que me acuerdo. Me tocó vivir, crecer, aprender, desarrollar casi toda mi vida sin Internet. Las situaciones eran muy distintas, las formas de todo, de lo que decías ahorita, de relacionarnos, las formas de aprender, el control de nuestra salud o de entender la relación con otros, de cómo se desarrollaba el mundo, de viajar. De hecho, teníamos muy pocas posibilidades de conocer a personas de otro país, la posibilidad de viajar. Era una situación completamente distinta y pensando en cuestiones trascendentes para la situación de salud, pues también conocíamos muy poco. Seguramente muchas cosas estaban sucediendo a lo largo del mundo, pero nosotros teníamos una visión mucho más limitada, tardaba mucho más en llegarnos la información, porque las vías de comunicación tan rápidas como lo son ahora no existían. Entonces, muchas cosas que ya estaban sucediendo en el mundo, el tener esa información, el tener el acceso a la comunicación no era rápido. Y considero que tiene tantas cosas buenas como tantas cosas malas, porque así como tardaba tanto en llegar la información de todo tipo para que fuéramos avanzando en el conocimiento, en el aprendizaje, también tardaban tanto en llegar a lo mejor cuestiones de enfermedad, como en este momento se trata con la pandemia, porque fue una situación completamente distinta que hace que se pueda propagar una enfermedad con una velocidad increíble. Yo creo que ese es un cambio que ha traído radicalmente el Internet a la vida de todo el mundo. Bueno, efectivamente. Bueno, estamos hablando de estos cambios porque tienen que ver totalmente con la manera en la que entendemos y atendemos a la salud. De forma que hoy nos parece impensable, nos parece increíble. No sé a ti, Jared, porque claro, tú eres mucho más joven que la doctora Carmen y que yo, ¿verdad? Pero no sé si tú conociste ya el Internet cuando estabas en la facultad, cuando estudiaste tu licenciatura, ¿ya estábamos conectados al Internet del mundo o todavía no? Estábamos, bueno, empezamos a leer la investigación de las aplicaciones y de ahí, bueno, nosotros teníamos materiales de revistas, libros, podíamos descargar para poder Fíjate que te escucho muy poquito, maestra. A ver si puedes ajustar tu micrófono. Sí, bueno, lo que estamos discutiendo aquí es un poco por la llegada del Internet. Quizás algunos de los compañeros piensen que se nos olvidó el tema que nos toca en esta mesa, que es el cuidado de los adultos, la salud de los adultos en el primer nivel de atención, pero verán cómo tiene que ver totalmente. Se transformó la disposición del conocimiento y eso fue por la llegada del Internet.
conocimiento hoy está disponible para prácticamente cualquier persona que tenga en su mano un teléfono celular. Podremos decir que la gente en general no lo sabe manejar o que no conoce las fuentes de información fidedignas y que cree cualquier cosa. Será el sereno, pero hoy todo el mundo tiene acceso al conocimiento de una u de otra manera. Y eso ha cambiado radicalmente la posición del paciente frente a los profesionales de la salud. También ha cambiado radicalmente, pues, sus posibilidades. Incluso cada vez con más frecuencia en los centros que no están propiamente en los centros, en los núcleos urbanos. No sé, Jared, tú que tienes pacientes en tu centro, que es un centro más de corte rural, ¿tienes pacientes que utilicen la tecnología para informarse? Que tengan su teléfono y ahí consulten cosas. Sí, ya algunos de mis pacientes ya tienen su teléfono, el cual por medio de él, pues, hay algunos que me han comentado que tienen notificaciones. Bueno, pues esta situación de la llegada del Internet, de la llegada de la disposición de la información, ha transformado prácticamente todo. A nivel global, en todo el mundo, los pacientes tienen una presencia cada vez más cercana a los profesionales. Antes de que llegara esta disposición extraordinaria de información, los pacientes tenían pocas posibilidades de acceder a la información y con ello los profesionales teníamos una ventaja enorme, la ventaja de dominar casi totalmente el conocimiento, no porque lo domináramos, sino porque disponíamos de él cuando nosotros quisiéramos, a diferencia del resto del mundo. Esa situación ha cambiado, pero también han cambiado las maneras de atender a las personas. Así es que iremos viendo pues un poco de cómo se han transformado, cómo ha transformado el conocimiento, el mundo en el que vivimos y cómo ha transformado la salud de los adultos. Este nuevo paradigma del que estamos hablando da arranque en el año 2000 con la llegada del Internet, quizás un poco antes, pero la masificación real ocurrió en el año 2000. ¿Cómo se refleja este cambio fundamental en el cuidado de la salud de los adultos en el primer nivel de atención? Tiene muchos reflejos y para intentar entenderlos en esta mesa, pues los hemos desglosado en 6 grandes etapas que contaremos un poco a continuación. Pero antes de eso, como decía al principio, quisimos poner sobre la mesa la clarificación de algunos conceptos que nos resultan de sobra conocidos a los que trabajamos en salud pública, pero como he dicho al principio, dado que hay muchos alumnos en el Congreso, pues lo haremos como una cortesía para ellos. Muchas veces la gente habla de la atención primaria de salud como un equivalente al primer nivel de atención. No sé si te has dado cuenta de eso, Carmen, que cada vez que alguien quiere hablar del primer nivel, en automático dice atención primaria. Sí, y de hecho, incluso hasta el propio personal de salud, de pronto como que tenemos alguna confusión en precisamente estos términos. Yo he encontrado a compañeras mías que dicen, es que en el hospital vamos a curar. La atención primaria, esa no es aquí, esa es en otro lado. Pero incluso utilizando la terminología de manera indistinta, como si fuera lo mismo atención primaria, primer nivel de atención, promoción de la salud, educación para la salud, todos esos términos como si fueran sinónimos y como si fueran excluyentes de las áreas de hospitalización de los pacientes. Sí. Efectivamente. Bueno, y justamente por eso hemos hecho pues aquí una diferenciación de términos rápida. Sobre todo
en el marco de lo que propone nuestro actual Programa Nacional de Salud, que está centrado en la atención primaria justamente. Y también retomando un poco lo que hablábamos con la doctora Maelis Ramírez de Cuba, dado que el Sistema Nacional Cubano totalmente está afincado en la atención primaria de salud. Como podemos ver, pues es un enfoque. Y ya señalamos ahí arriba que un enfoque es una manera de ver las cosas y es importante porque en función de cómo lo vemos es cómo respondemos. Este enfoque incluye a toda la sociedad y pretende garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar. De salud y bienestar, que son dos cosas complementarias pero distintas. Y además habla de la necesidad de las personas. No habla solamente de sus enfermedades, habla de las necesidades tan pronto como sea posible. Y por eso, Línea de Vida, por ejemplo, atiende justamente a eso, tan pronto como sea posible, a lo largo del proceso continuo, es decir, a lo largo de toda la vida, y que abarca promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, hasta el cuidado paliativo. Y además señala que en el contexto más cercano a la cotidianidad de la persona. Eso significa entonces que la atención primaria, tal como estamos señalando, no está centrada en el primer nivel de atención, sino que cobija el sistema de salud entero. Y creo que ese es un término que debemos recuperar por eso, porque se entiende muchas veces que la atención primaria está en el primer nivel de atención y pues no exclusivamente. Los niveles de atención son la organización de la estructura. La organización de la estructura. Y por eso hablamos de 3 niveles de atención. Ahora sí, estos que nos asignaron en el día de hoy hablar, nos asignaron el primer nivel de atención, pero no podemos dejar de señalar estos 3 niveles de atención que se conjuntan en el marco de la atención primaria de salud, en el marco de lo que la OPS llama la renovación de la atención primaria. Bueno, y la prevención es la organización de las acciones de salud. Esas sí están en prevención primaria, secundaria y terciaria. No corresponde una esfera a cada uno de los niveles, ahora lo veremos a continuación, pero es para señalar y enfatizar que la prevención es un enfoque para todo el sistema de salud. No sé si te has dado cuenta, Carmen, que con mucha frecuencia también la gente dice, si se hiciera más prevención en el primer nivel de atención, no nos llegarían al hospital tantas personas. ¿Eso significa entonces que en el hospital no se hace prevención? Se tiene que hacer. Incluso, por ejemplo, eso que mencionabas hace rato es muy cierto, que asociamos primer nivel de atención con primer nivel de prevención, segundo nivel de atención con segundo nivel de prevención y tercero. Como que pensamos que la prevención primaria solamente se hace en el primer nivel de atención, que la prevención secundaria solamente en el segundo nivel, y no, más bien los 3 deben permear en los 3, porque en el hospital hacemos mucha prevención primaria y es indispensable. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una vez que llevaba grupo de alumnos al servicio de urgencias. Fíjate, en urgencias de un hospital. Estábamos atendiendo personas y lo que más hicimos fue educación para la salud, con la prevención primaria, porque la mayoría de las personas que llegaban ahí pasaban su periodo de observación y tenían que regresar a su casa, ya sea porque traían un descontrol de los niveles de glucosa, porque se les iba a programar después una cirugía por algún problema de apendicitis, que podría ser controlada, por algún problema en los pies de los diabéticos, pero fue una situación muy curiosa y que sorprendió mucho a los estudiantes por esa razón, porque la mayoría necesitaban que les diéramos atención primaria, ¿sí? Educación para la salud y atención primaria y en un servicio de urgencia. Claro, por ejemplo, cuando preparamos nuestros planes de alta dentro de las instituciones hospitalarias, bueno, pues estamos trabajando en educación para la salud, en promoción, en todo caso, en la prevención primaria. ¿Y qué decir, por ejemplo, Jared, de la rehabilitación?
No sé si ahora con la pandemia COVID ya están retornando pues a tu centro de salud justo los pacientes post-COVID. ¿Ya andan llegando por ahí o no? Y pues sí, fomentando otra vez y brindándoles educación y promoción sobre los cuidados continuos y ejercicios que deben de estar realizando pues para ahora sí que una mejor recuperación y sobre todo hábitos alimenticios, mejorar sus estilos de vida y pues seguir con las mismas promociones acerca de los cuidados, el lavado de manos, su uso correcto de cubrebocas. Entonces aquí todo es, ellos llegan de un hospital, pero efectivamente tenemos que volver a retomar lo que es prevención y promoción a la salud. Sí, sí, cierto. ¿Y qué decir, por ejemplo, justamente con los adultos, que es lo que nos compete en esta mesa, el enfoque de la rehabilitación centrada en la comunidad, promovido por la OPS justamente? La rehabilitación basada en la comunidad es todo un enfoque que promueve la permanencia de las personas y la recuperación dentro del contexto comunitario, alejados del contexto hospitalario. Así es que pues en estas primeras diapositivas ponemos esos sobre la mesa, estos conceptos que luego se van como desdibujando. Y por otra parte, nuestro programa plantea 3 enfoques centrales. El enfoque de la equidad de derechos, la equidad de género y la interculturalidad. Abundaremos un poco más sobre esto más adelante, pero queremos considerarlo desde ahora como un enfoque necesario con los adultos. Con el resto de los grupos de edad también, pero con los adultos es fundamental. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de equidad de género, se entiende que solamente está dirigido hacia las mujeres. No está dirigido solo hacia las mujeres. Lo que pasa es que la inequidad de género la padecen con más fuerza las mujeres. Y esa es la razón por la que, bueno, tiene esa connotación, porque hacemos más énfasis en ello. ¿Qué decir de la interculturalidad? ¿Verdad? Casi siempre cuando decimos interculturalidad, nos viene a la mente que, bueno, gente llega de la migración y se queda en México o que los mexicanos van fuera del país. Pero no lo sé, Jared, por ejemplo, la comunidad donde ahora te encuentras es una comunidad muy cercana a la zona industrial de San Luis Potosí. Es una comunidad que tenía vocación agrícola, si yo mal no recuerdo. Y en este momento tengo la sensación de que quizás muchos de los pobladores que viven ahí en esa comunidad ahora laboran en el contexto industrial. ¿Ha cambiado la comunidad donde tú te encuentras? ¿Podríamos hablar de una nueva cultura que se está desarrollando y gestando al interior de este lugar donde te encuentras dando atención? Sí, exacto. Ahora, bueno, nuestra comunidad, nuestra localidad ya se encuentra pues con muchos campos industriales, los cuales antes no había acceso a ello, eran caminos de tierra. Ahora por medio de esta acercamiento ya hay pavimentación, ya hay drenaje, ya cuento ahora que tiendas de servicio, alimentos más frescos. Sobre todo hubo un acercamiento que son empresas muy grandes. Sí, ya la población dio mucho sufrimiento. Antes estaban con otras creencias y lo cual nos ha dejado abordar un poco más y que ellos tengan un mayor conocimiento. Ya es gente que se está preparando, ya ahora ellos ya llegan a un grado de escolaridad de preparatoria, algunos ya están estudiando alguna profesión, muy grande y significativo en la localidad, hasta ahorita, hasta el momento. Y bueno, eso es la llegada de una nueva cultura, es decir, este cambio de la ruralidad a la urbanidad representa una cultura. Por lo tanto, el enfoque de la interculturalidad es preciso de impulsarlo dentro del primer nivel de atención. El enfoque de la interculturalidad pues se refiere no solamente al reconocimiento de las diferencias, se refiere a la sinergia, se refiere a la aceptación, se refiere a la suma de los esfuerzos. En este caso, concreto en el que hablamos acerca de la transformación de las localidades rurales, ahora con una vocación urbana, con la llegada de las zonas industriales, también hay grandes peligros para la salud.
el abandono de la crianza de los niños, porque ahora las mujeres rolan turnos por estar atendiendo pues su contrato laboral, es una representación de lo que ocurre. También el ingreso de mayores recursos trae cambios significativos, por ejemplo, en la alimentación, en la actividad física, de manera que esto es una nueva cultura y por lo tanto este enfoque del que habla el Programa Nacional pues es muy pertinente. Por otra parte, cuando hablamos del primer nivel de atención es bien curioso porque todo el mundo nos habla, como decía hace rato la doctora Carmen, de la educación para la salud y de lo diestros que debemos de ser los que nos encontramos en el primer nivel de atención. Sin embargo, la educación para la salud, bueno, tiene muy poco valor para la gente. Me refiero a la gente en general, incluidos los profesionales. La gente a veces piensa que hacer educación para la salud es dar una charla, es mostrar un rotafolio, dar un folleto, pero la educación para la salud es la creación de las oportunidades conscientes de aprendizaje para transformar la salud, el entorno y la realidad. De manera que es complejísimo hacer educación para la salud. Frente a lo que estábamos mencionando, Carmen, de la llegada de la sociedad del conocimiento, por supuesto que la educación para la salud requiere de conocimiento y es conocimiento y genera conocimiento. Pero hay nuevas maneras de hacer educación para la salud, hay nuevas herramientas. Bueno, lo vamos a abordar al final, pero como en el introductorio que estamos, te lo pregunto. Sí, de hecho, nos ofrece muchas herramientas toda la tecnología de todo tipo. Y fíjate que algo muy, muy curioso, ya ves que los jóvenes son muy hábiles con la tecnología. Sin embargo, los adultos, los que no crecimos con la tecnología, aprovechamos mejor esas herramientas. Porque para nosotros no fue un entretenimiento como lo es ahora para los niños, para los adolescentes, que básicamente ellos lo utilizan como entretenimiento, como una manera de dar a conocer al mundo en general sin una dirección específica, lo que estamos haciendo, cómo me siento hoy, como que solamente es algún mensaje en ese sentido, pero la utilización de todo esto que nos ofrece el Internet como una herramienta de verdad aprovechable para tantas cosas que se pueden hacer, yo creo que la vemos de manera diferente. Y también los pacientes adultos pueden aprovecharla más en ese sentido. A los adultos mayores se les dificulta bastante el uso. Los jóvenes no le encuentran ese sentido ni esa utilidad. Y este periodo de etapa de adulto joven y adulto maduro, creo que también ahí es otra característica que nos ayuda y que se puede aprovechar mucho más las herramientas porque nos ofrece gran variedad de oportunidades de todo tipo, así como esta, de estarnos comunicando con infinidad de gente de muchos lados sin tener que moverme del lugar en donde estoy. Sí, sin duda hay un mundo de herramientas nuevas, lo cual no significa que la herramienta haga la educación para la salud, ¿eh? Yo creo que hay que tener bastante cautela, porque estas herramientas requieren de la destreza de quien las usa, requieren del conocimiento, requieren del enfoque para poder hacer educación para la salud. Si no, pues solamente estamos pensando pues, como en una cosa muy utilitaria. En realidad, mostraremos algunas de ellas al final de la presentación. Por otra parte, la estrategia fundamental para brindar estas acciones preventivas en el primer nivel de atención, sin duda, es línea de vida. Es esta estrategia que se focaliza en todos los momentos del ciclo vital de las personas y que particulariza en ciclos específicos que tienen mayor vulnerabilidad, como sería el embarazo, sería el envejecimiento, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos en esta primera parte estos conceptos centrales sobre lo que vamos caminando en el primer nivel de atención. También es cierto que en estos programas, este programa centrado en línea de vida no sale de la nada.
Y creo que es fundamental recuperarlo. En esta mesa de discusión queremos enfatizar en ello porque ¿de dónde salen las líneas, de dónde salen las acciones en el primer nivel de atención? No sé, Jared, pero tengo muchas veces la sensación de que el trabajo en primer nivel en los últimos años se concentra más adentro de los consultorios que afuera. Es decir, se concentra más en la demanda de la gente que en la búsqueda de los problemas, que en la búsqueda que se hace a través del diagnóstico de salud. ¿Es así o me equivoco? Todavía hay acciones prioritarias fuera de nuestras instalaciones, de los centros de salud, pero creo que el mayor tiempo no lo consume la consulta dentro de las instalaciones. Sí, bueno, sí hay también actividades fuera del centro de salud. Salimos a hacer lo que son las visitas diarias en búsqueda intencionada de niños, sobre todo por esquemas incompletos de vacunación. Es búsqueda intencionada a la que vamos a la visita domiciliaria. Otro punto también donde es visita intencionada son los pacientes con enfermedades crónicas. A veces dejan a un lado sus consultas, ya no siguen sus consultas, que ellos piensan que el tratamiento que tienen ya es de por vida y es el que lleva un cambio. Entonces también realizo lo que son domiciliarias a los enfermos crónicos. En búsqueda también, bueno, debería de ser, pero por el trabajo que tenemos la mayor parte del tiempo, deberíamos de abarcar mucho lo que es el saneamiento básico también, lo cual hemos dejado un poco al lado y nuestras localidades han bajado la guardia en cuanto a mantener su localidad limpia. Entonces, sí debemos de buscar la manera de invitarlos a funcionar un poquito más de saneamiento básico. Sí, cuando hablamos de la salud del adulto, muchas veces nos focalizamos en los problemas individuales y sanitarios y olvidamos que el diagnóstico de salud no solamente recoge problemas individuales y sanitarios, recoge problemas también de las necesidades de atención, pero no necesariamente individuales, ¿verdad? En este gran objetivo del diagnóstico de salud, de conocer el estado de salud de enfermedad de las personas, también va incluido, pues, el territorio, ¿verdad? No sé, Jared, en estas acciones que señalas tú de saneamiento ambiental, ¿por qué hay menos participación en los últimos tiempos de las personas? ¿Por qué hay menos involucramiento, por ejemplo, en acciones cotidianas que estaban muy introyectadas en los adultos y que tienen que ver con su salud? Lo que pasa es que no es la salud individual, sino la colectiva, como la limpieza, como bien señalas tú, como los programas de descacharrización. No sé, ¿identificas algunas situaciones por las que esto tenga menos participación? Sí, no, un punto muy en realidad fue de que la gente está más, tenía a la unidad progreso o lo que era Prospera. Entonces, ellos se sentían obligados a venir a hacer este tipo de acciones. Ahora, pues, como vemos, ya no existen este tipo de ayuda, este tipo de programas. La gente dejó de venir. Entonces, igual también puede ser una parte, en los tiempos en los que estamos ahorita viviendo, la contingencia con la cual están pasando, también puede ser un motivo de que la gente ya esté intentando de la misma manera. Pero sí hemos dejado a un lado lo que es saneamiento básico demasiado. Y es lo que sí es importante, porque si tuviéramos un municipio, evitaríamos un riesgo de enfermedades, evitaríamos cualquier problema de salud aquí a nuestra persona. Entonces, en lo que queremos enfatizar en este momento es que el tema de la salud del adulto no está centrado solamente en los programas dirigidos hacia su salud individual, sino en la salud colectiva, en el entorno, en el territorio, y que ello, bueno, pues de muchas maneras ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Coincido totalmente contigo, Jared, en el tema de, bueno, se había centrado mucho la participación colectiva en el tema de los programas.
los programas que les brindaban un apoyo, ¿verdad? Prospera, Progresa, Solidaridad o cualquiera que haya sido. Y al desaparecer también desapareció mucha de la motivación. Y eso es un gran llamado de atención para los saludistas, porque no hemos logrado desde la educación para la salud, bueno, encadenar el aprendizaje hacia el mejoramiento de la salud sin el necesario aparición de un estímulo. Cuando hablamos de la organización del sistema de salud, con fines explicativos siempre hablamos del núcleo básico. Y lo traigo a colación justamente por lo que señala Jared. Nosotros conocemos una población de cada una de nuestras unidades de primer nivel, pero también tenemos un territorio. Y ese territorio cobija de muchas maneras a nuestra población. Lo que ocurre en el territorio puede afectar o puede colaborar para favorecer su salud. También tenemos un personal que en estos últimos tiempos y con este nuevo paradigma necesita cada vez más reforzar su preparación. Y tenemos un programa que con estos enfoques que hemos mostrado, la verdad es que va dando bastante respuesta a las necesidades de salud. Sin embargo, no está totalmente desarrollado por muchas razones, ¿verdad? Estos núcleos básicos que se conjuntan en los centros de salud y que luego se unen a las otras instituciones como el Seguro Social y el ISSSTE, dan origen a lo que llamamos el primer nivel de atención. Ahí están ubicadas, pues, las unidades de salud que conocemos como centros de salud. Ciertamente, como decías hace rato, Carmen, están centradas predominantemente en la promoción y prevención de la salud. Predominantemente, a través de sus estrategias institucionales, ¿verdad? Que con todo respeto para los que sean del Seguro Social y del ISSSTE, pues para que no se llame línea de vida, le pusieron Prevenims y luego pues Preveniste, ¿verdad? En realidad la estrategia es bastante semejante. Está cobijada a lo largo de la vida y tiene intervenciones particulares para cada una de las personas. Este eje central de la promoción y prevención de la salud en el primer nivel de atención no significa que es lo único que se hace, pero tal como lo contabas hace rato, Carmen, ocurre que cada nivel se identifica, cada nivel de atención se identifica con un nivel de promoción. Así es que el segundo nivel de atención, que está conformado pues por los hospitales básicos, y que se llaman básicos porque tienen 4 servicios como la ginecología, la medicina, la cirugía y la pediatría, se centran predominantemente en la detección y en el tratamiento oportuno. De la misma manera, el tercer nivel de atención, con sus unidades de especialización, se centra en la rehabilitación y la evitación del daño. Yo creo que ahí es donde radica la confusión, en esta identificación 1 a 1, como decías tú, pero que no es 1 a 1. Si cambiásemos este esquema y modificáramos las líneas, a ver si ahora te gusta más, ¿verdad? Porque entonces la promoción y prevención de la salud no pertenece al primer nivel de atención, pertenece a todos los niveles de atención. Igual que la detección precoz y el tratamiento oportuno. Imagino que se hacen un montón de acciones de detección precoz en los hospitales y de tratamiento, pero también se hace eso en el primer nivel de atención. No sé qué tipos de detecciones se te ocurre que hacemos en un adulto como los que nos toca a nosotros, un adulto como de nuestra edad, Carmen. ¿Qué detecciones son las que hacemos en el primer nivel de atención, como para decir que en el primer nivel de atención también se hace ese nivel de prevención? Ay, pues indiscutiblemente, para diabetes, que es tan frecuente, ¿verdad? Sobre todo supongo que se toman en cuenta en todos lados, como en todos lados, por frecuencia, ¿verdad? De acuerdo a la mortalidad. Entonces, pues van las detecciones de diabetes, de hipertensión, de alteraciones en la alimentación, de alteraciones cognitivas, creo que las empiezan a hacer cuando es adulto maduro y después le continúan. Cáncer cervicuterino, mamario, las principales enfermedades crónicas y algunas degenerativas que se empiezan a desarrollar, sobre todo en esta etapa, que también por eso es tan importante la etapa de adulto, porque es cuando empieza la aparición de estas enfermedades crónicas y que son las que se mantienen en los primeros niveles de morbilidad y mortalidad en el país y a nivel del mundo.
Y fíjate que estaba pensando en otra cosa que también es muy importante y que además de esto que me decías que a ver si ahora la figura es mucho mejor al hablar de que los niveles de prevención, los 3 son horizontales y nos deberían ocupar en los 3 niveles de atención. También es muy importante pensar en el énfasis que lleva cada uno, porque a veces lo hacemos así como que, pues sí, aquí se hace, pero me centro más en, ¿verdad? Como siempre la más descobijada es la promoción de la salud. La protección específica, pues un poco más la tomamos en cuenta, pero siempre el patito feo es la promoción de la salud, porque al ser tan general, para que nos mantengamos saludables, como que es de todos y de nadie. Sí. Y además, ciertamente es necesaria en todos los niveles. Por ejemplo, pregunto yo siempre, en salud mental, que es una de las áreas principales de afectación en la salud de los adultos, incluso si un paciente estuviera en un hospital psiquiátrico, ¿acaso no hacemos acciones de promoción de la salud? ¿Acaso no las hacemos ahí? ¿Acaso no hacemos detección? Bueno, y si no las hacemos, hagámosla, porque entonces estamos siendo omisos. De manera que entonces este esquema, pues, es un poco más coherente con lo que nos piden hacer en cuestiones de prevención. La prevención, entonces, está en todos los niveles de atención. En nuestros núcleos básicos, por supuesto, en el primer nivel de atención, lo que estamos quizás descobijando un poco, como decíamos hace rato, es el territorio, ¿verdad? Este territorio en donde habita nuestra población, porque si no, pues pierde bastante sentido. Con estos 3 enfoques de los que ya hablábamos, pero aquí un poco la discusión está en cómo nos hemos centrado en los últimos tiempos en el nivel individual y sanitario. Lo que vemos es la enfermedad de la persona. Se nos olvida que en este enfoque de la educación para la salud que cobija los 3 niveles de atención, la atención no solamente se dirige a los individuos, sino también a los grupos, es decir, a las familias. Y no solamente a las familias, sino a los centros escolares y a los centros laborales, que son comunidades. Y no solamente a las comunidades, sino a las localidades y colonias que conforman la sociedad. Y si siguiéramos trabajando en eso, creo que tendríamos que discutir con mucha seriedad ¿a qué le llamamos comunidad hoy en día? Porque ahí podríamos agregar un quinto círculo en donde pusiéramos las comunidades virtuales. Comunidades como esta. ¿Cuál es la definición hoy de comunidad? Tendríamos que trabajarlo y discutirlo porque hoy las comunidades virtuales son una total realidad. Así es que en este marco es en donde podemos entender cómo se brinda la respuesta a las necesidades de los adultos. Esta línea de vida que ya comentaba la doctora Maelis de Cuba, es semejante en su concepción a lo que ocurre en Cuba, nos aborda por grupos de edad. Y eso refleja la visualización y el entendimiento de distintas necesidades a lo largo de la vida. Así es que este paquete de servicios del que hablábamos ya desde antes, tiene ahí en sus componentes, pues justamente eso. Ahora, Jared, este paquete tiene esos componentes, esos 4 componentes, porque habla justamente de 4 prioridades. En esta población que tenemos, en esta población que está transformada, que está mudando de la ruralidad a la urbanidad, que está mudando de la presencialidad a la virtualidad, todavía tenemos una necesidad, por ejemplo, de la orientación en salud sexual y reproductiva. Lo pregunto porque nuestras características como país nos apuntan pues más bien hacia un país en proceso más parecido a los países en desarrollo por su panorama epidemiológico. Sin embargo, es necesario todavía esta orientación en salud reproductiva, esta prevención y control de enfermedades de las que nos hablan los componentes del paquete garantizado. Sí, efectivamente, sí es de mucha importancia brindarle mucho lo que es la educación y la prevención a todos los usuarios. Sobre todo empezar en edades muy tempranas, adolescencia, empezar a fomentar un poco sobre la educación sexual y reproductiva, ya que existen varios riesgos aquí en la vida, específicamente aquí.
embarazos de adolescentes, a edades de 12 a 14 años, embarazos precoz, infecciones de transmisión sexual. Ese es el panorama que hay aquí en esta localidad. Entonces, sí es de mucha importancia brindarle sobre todo la promoción a la salud, poder prevenir infecciones de transmisión sexual o controlarlas, también darlas a que hagan sus detecciones oportunamente. A veces, por no venir por cada paciente o por brindarle la educación, ya tienen un problema agregado. Entonces eso las hace acudir a un nivel de atención, el cual si nosotros hemos tenido una promoción en una educación desde mucho antes, pudimos haber evitado esa situación. Entonces yo creo, considero que sí debemos de empezar desde muy temprana edad a hablar sobre educación reproductiva y sexual. Bueno, pues este paquete, como lo vemos conformado en el programa y a través de la estrategia de línea de vida, es una serie de actividades, de acciones de salud que se otorgan preferentemente en el primer contacto, pero a lo largo de todas sus visitas a nuestros centros de salud, a nuestras unidades de primer nivel de atención. Y justamente hablando del tema de que si nos toca solamente la promoción, también la detección, pues ahí vemos cómo en cada uno de los instrumentos que manejamos en el primer nivel, hacemos un montón de detecciones orientadas justamente a la identificación temprana y posteriormente a la atención de las enfermedades más prevalentes en este grupo de edad. Si nosotros vemos ese planteamiento que tenemos diseñado en México, esta respuesta para el panorama de salud que tenemos para nuestros usuarios, creo que ahora podemos entender con más claridad si esa respuesta responde a esta realidad que presentaremos ahora. Esta respuesta de 3 niveles de atención, por supuesto, ya ayer hablaban algunos de los ponentes acerca de este sistema que está dividido en subsistemas, que no es un sistema de salud único, pero veremos a continuación cuál es la realidad de los adultos actuales y veremos ahora si esta propuesta responde a lo que estamos viviendo actualmente. Lo primero es hablar de 6 componentes, que hemos identificado y de los que hablaremos de manera particular. Ha habido una transformación de la población, de la situación de salud, de la vida social, de la interculturalidad, de la tecnología y del ambiente. Y de lo primero que vamos a hablar es de la población. Esta población que hoy conocemos, bueno, que en la mesa siguiente abordarán al adulto mayor, ¿verdad? Pero esta población, Carmen, es una población que en su pirámide refleja un montón de contrastes y un montón de cambios respecto a lo que habíamos venido observando, pues, hace un par de décadas, quizás hace una década, ¿no? Sí, de hecho, esta pirámide muestra cómo la parte gris de la imagen es la pirámide poblacional tradicional que conocíamos y que incluso por eso tomó el nombre de pirámide poblacional, porque pues forma el triángulo con una base ancha de toda la población infantil y adolescente que teníamos. Sin embargo, vemos en la parte oscura cómo va cambiando esa forma de la pirámide y que incluso va a llegar, se espera en próximos años, como está la imagen ahora en España, que ya no es una pirámide, ya es un embudo y ya se llama embudo poblacional por la forma que está tomando. Si nosotros nos fijamos ahorita, ya dónde está el grueso de esta población, todavía tenemos bastantes niños, ¿sí? Nosotros todavía tenemos muchos niños, pero vean en dónde está ya el grueso de la población y ya está en la etapa de adulto y casi pisándole al adulto mayor y cada vez va siendo más ancha la parte superior de esta figura que ya no va a ser pirámide, ¿verdad? Ya va tomando otra forma y que eso nos va dando cuenta de las prioridades, en este caso en salud que tenemos, pero de todas las áreas que conforman a una persona. Y vemos cómo tenemos
que incursionar en esas áreas si pretendemos que este grupo poblacional tenga un desarrollo y una vejez saludable. Tendremos que empezar desde este periodo de la etapa de adulto. Claro, porque efectivamente la mayor parte de la población o una buena parte de la población en este momento es adulta. Y eso tiene un significado profundo para la salud. En primer lugar, son los que más cuidan. Es decir, los adultos cuidan tanto a los adultos mayores como a los niños. De manera que hoy, bueno, pues muchos de ellos necesitan de su propia salud para cobijar a otros en el cuidado. Así es que esta pirámide que vemos tiene un significado para el diseño de los servicios, pero también para la atención de las personas. Podríamos quizás resumirlo diciendo que este incremento, esta pirámide, perdón, obedece a un incremento en la esperanza de vida. Pero también quisiera aquí detenerme un momentito para hablar de los nuevos adultos. Estos nuevos adultos que antes no conocíamos. No sé si ustedes lo han reflexionado, pero hay muchos adultos hoy que si hubieran nacido, pues yo qué sé, en el 1940 o en el 1930, ya estuvieran muertos, no hubieran llegado adultos. Hablo de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿verdad? De manera que hoy, no lo sé, pero una persona con síndrome de Down puede llegar a esta edad adulta, una persona con parálisis cerebral o simplemente no alguien con una discapacidad congénita, sino alguien a ver que tuvo una complicación por enfermedad crónica que ocurren sobre todo en esta edad adulta y seguir vivo, no sé, con una insuficiencia renal tremenda o con una amputación. ¿Tú crees, Carmen, que eso suceda hoy y que hoy tengamos que hablar de nuevos adultos? Sí, porque de hecho esta es nuestra realidad. Desafortunadamente, tenemos mucha gente adulta que empieza cada vez ya más joven con enfermedades crónicas y que por lo tanto cuando llega adulto maduro, por ejemplo, todavía no hablemos de adulto mayor, hablamos de adulto maduro, ya tiene una serie de enfermedades y de afectaciones a la salud o de factores de riesgo importantes para que en los próximos años desarrolle alguna enfermedad que además, digamos, favoreciéndonos con la tecnología y con los avances en la ciencia y todo lo que hemos tenido, ya no dejamos morir a las personas, ¿sí? Pero eso no significa que estén mejor ni que tengan mejor calidad de vida. Desafortunadamente, pues que si tuvo un problema en un pie y se lo tuvieron que amputar, pues le ponemos una prótesis, que si no oye, otra prótesis, que si no ve, pues que si una cirugía o una prótesis, que si no, el riñón le falló, pues una diálisis, una hemodiálisis o un trasplante de hígado, de corazón, de riñón, de tantas cosas. Hacemos de todo, pero no los dejamos morir. Sin embargo, eso, como decía, no significa que tengan mejor calidad de vida, ni que estén a veces mejor o que estén más cómodos, con más bienestar. Simplemente pensamos en no dejarlos morir y creo que eso es muy importante para pensar en las estrategias que tenemos que implementar desde jóvenes o desde niños en el bienestar y la salud de las personas. Bueno, pues entonces, como vemos, esta pirámide habla de muchas cosas, es decir, habla de una mayor esperanza de vida, pero también habla de una disminución de la mortalidad. Como decía Carmen, la disminución de la mortalidad no significa necesariamente mejor calidad de vida. Y eso también nos trae como consecuencia la necesidad de nuevos bienes, servicios y nuevos entornos para las personas nuevas adultas. Por ejemplo, este grupo del que hablábamos hace rato, alguien que tiene una discapacidad necesita nuevos entornos, un entorno más amigable, un entorno físico para el desplazamiento, para la movilidad, para la comunicación. Hoy las personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva están en la calle, están en la vida cotidiana, están en todo su derecho y necesitan estos nuevos entornos. Y esa también es un nuevo grupo de adultos. Por otra parte, cuando hablamos del tema de cómo estamos en la salud, encontramos
Pues una mezcla, ¿verdad? Una mezcla. Casi siempre decimos que estamos en un patrón de transición epidemiológica y tienen toda la razón. Por una parte está el regreso de algunas enfermedades controladas. Así es que por ahí te encargo, Jared, que ya tenemos ahí problemas con el sarampión y con algunas otras. Pero estamos con algunas enfermedades que teníamos bajo control y que esperamos si no vuelvan, pero con esta globalización que ha ocurrido en todo el mundo, pues de repente hay países que en su programa no tenían erradicada la polio. Y como nosotros ya no vacunábamos contra determinadas enfermedades, en este caso sí, pero supongamos que no, de repente vuelven. Así es que tenemos ahí pues un grupo de enfermedades que teníamos ya controladas y que pueden reaparecer. No solamente por el tránsito poblacional, sino también por el deterioro pues del medio ambiente. Tenemos problemas con el control de la tuberculosis asociado al VIH-Sida. Tenemos, como decía, el regreso del sarampión, pero también tenemos el surgimiento de nuevas enfermedades. Bueno, tales como las asociadas a los vectores, que ya por ahí lo contaban los expertos aquí en el Congreso, pero pues ahí está el Zika, el chikungunya, el ébola, la influenza, que son enfermedades de novedad. Y luego, por supuesto, tenemos el COVID. Tenemos también nuevos retos para la atención. Esos nuevos retos para la atención son las enfermedades crónicas. No son nuevos de tiempo, de temporalidad, sino en su atención y en su presentación. Tenemos el cáncer, tenemos la diabetes, el VIH, por supuesto la hipertensión, que son nuevos retos para la atención. Y luego, más encima, tenemos problemas relacionados con la salud mental, de los que ya hablaba el licenciado Manuel acertadamente el día de ayer, como la ansiedad, la depresión y problemas de salud que no son como tal enfermedades, como la violencia o las adicciones. Así es que tenemos una combinación extraordinaria de situaciones, no solamente de enfermedades como antes entendíamos, como en esta comprensión dicotómica de enfermedad y salud. Hoy hablamos de malestar y hablamos de bienestar. Hoy tenemos personas con discapacidad y tenemos personas con funcionalidad y tenemos lo que se llaman los estados intermedios. Estos estados intermedios están presentes en los adultos. Así es que hoy tenemos adultos, pues no lo sé, Jared, algunos pacientes que tengas con diabetes, hipertensión, pero que se sientan bien, que estén adaptados y que acepten su situación y la controlen. ¿Tienes algunos de ellos? Muy pocos, así que estén bien. La mayoría, si ahorita no cambio de recursos en cuanto a los insumos es muy difícil que el paciente se encuentre controlado. La alimentación, aceptan tipos de alimentación. La mayoría dicen no, y hago ejercicio, hago actividad física, como el salir a trabajar en actividad física, como el hacer los de los si fuera actividad física. Siempre les hago mucho el hincapié de que tienen que adaptar a una rutina, a venir a los grupos que son realizar actividad física, de llevar una buena alimentación para que ellos se puedan sentir bien y controlar. Igual, apegarse a sus tratamientos. Es muy difícil que, bueno, de donde no se llegan a comprar los medicamentos a otra calidad, a otro municipio. Entonces, sí se ponen como para que puedan estar, ahora sí que se sientan bien consigo mismo. Es muy difícil, pero sí se puede lograr con el cambio de alimentación, actividad física, todas sus conductas y estilos de vida, si pudiera aplicar, se puede lograr. Y ese es todo un reto, porque entendemos entonces que si tenemos muchos adultos con enfermedades crónicas, nuestra meta es lograr el bienestar, es decir, que estén adaptados y se sientan bien. Por otra parte, tenemos también personas saludables. Y el ejemplo más claro es el ejemplo, pues, de los jóvenes como nosotros,
que estamos sanos, pero nos sentimos ya hartos, aburridos de estar aquí en la pantalla, ¿verdad? Así es que lo que tenemos es un malestar. Estamos cansados, estamos ansiosos, estamos quizás con síntomas de depresión, pero en realidad estamos sanos. También hay gente con discapacidad que hoy entendemos que es sana, no tienen una enfermedad. Bueno, si no la tienen, no la deberían de tener. Es decir, es otro gran grupo de adultos que requieren de nuestros servicios para estar sanos y con bienestar. O si tenemos funcionalidad, pues con bienestar, porque hay gente que no es sana porque perdió su salud por alguna razón, tiene una discapacidad, etcétera, pero es funcional y sin embargo tiene, pues eso, un malestar muy serio. Así es que hoy hablamos de una combinación extraordinaria, extraordinaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que las causas de morbimortalidad hoy son radicalmente distintas a lo que eran antes. Cuando hablamos de estas 10 principales causas de defunción, por ejemplo, vemos cómo ahí hay problemas de salud. El ejemplo más claro son los accidentes y las agresiones que afectan tremendamente a los adultos, pero eso no es una enfermedad, es un problema. También vemos, como lo decíamos hace rato, cómo han aumentado las enfermedades crónicas y las emergentes y han disminuido las infectocontagiosas, excepto ahora que llegó el COVID y que por eso las emergentes subieron. Pero esta gráfica, esta tabla muestra cómo se ha multiplicado pues el reto de atender la salud de los adultos. Así es que podríamos quizá definir estas causas de morbilidad y mortalidad de los adultos pues como un modelo mixto. Este modelo mixto se refleja no solamente a nivel de los países, yo creo que se refleja incluso a nivel de las comunidades, Carmen, ¿no? Es decir, las mismas comunidades de México pueden mostrar patrones distintos para la morbimortalidad de los adultos. Sí, claro, y va por áreas, porque como sabemos que para la morbilidad y luego la mortalidad tienen que ver muchos componentes. Ya sabemos que prácticamente ya para todas las enfermedades se consideran multicausales, no solamente las que no dependen de un microorganismo, porque aún esas necesitan tener varios elementos en conjunto para que se pueda desarrollar la enfermedad o dependiendo de esas características va a desarrollarse de una manera más grave o no. Lo estamos viendo claramente ahora con el COVID, ¿verdad? Como dependiendo de ciertas condiciones de la persona y del medio, es diferente la situación para cada uno, ¿sí? Y también por grupo de edad, por sexo, también es distinto, por cuestiones culturales, cuestiones de atención a la salud y acceso a la salud. Entonces, tienen que ver todos esos elementos, esos factores para que la persona se enferme o muera de alguna determinada enfermedad que adquiera y también de cómo la manifieste, en qué profundidad la manifieste. Tienen que ver todos esos elementos, no dependen solo de las condiciones físicas de la persona, sino de todos los elementos contextuales que tenga. Efectivamente, y por eso hablamos de realidades diversas, aunque sea de un mismo grupo poblacional. Por otra parte, la vida social también ha sufrido un cambio radical para los adultos. Los adultos son el centro de la familia, son quienes le dan origen a ella. Sin embargo, hoy no hablamos de la familia, hablamos de las familias. Y deberíamos de acostumbrarlos a usarlo en ese sentido. Estas familias nuevas, estos nuevos componentes de las familias homoparentales, las familias de un solo padre, las familias hoy que están a cargo de los abuelos. Bueno, incluso aquí siempre lo decimos como un tema de gracia, aunque cada vez lo es menos, ¿eh? Las familias con perrijos son nuevas familias. ¿Cómo estamos dando respuesta a estas nuevas realidades de las familias que forman esos adultos? ¿Estamos generando lo suficiente para atender a su salud?
Antes había un componente ahí que dice el cuidado de los animales domésticos. Viene en la Cartilla Nacional de Salud. Lo veíamos como una gracia. Claro, alguien tendrá un perro, un gato, una mascota. Hoy los nominan como parte de su familia. Antes nos parecía pues bastante inaceptable que 2 hombres o 2 mujeres formaran una familia e incluso tuvieran hijos o los adoptaran. Todavía hay mucha gente que está en desacuerdo. Sin embargo, es una realidad cada vez más presente. ¿Cómo estamos contribuyendo a esa salud, a ese nuevo reto de los adultos, a esta nueva vida, a esta nueva manera de crear la salud? Ahí tenemos una serie de cuestiones que se han transformado en torno a las familias y creo que este es un capítulo pendiente que tenemos los de la salud pública, de entender esta nueva dimensión que le están dando las familias que están surgiendo. Como decía ayer alguno de los ponentes, que ahora no recuerdo quién era, pero a lo mejor a más de uno de los que estamos aquí en el Congreso, no nos puede gustar esa realidad. Les tengo una noticia, esa es. Nos guste o no, esa es. Y a esa realidad es a la que hay que atender. Así es que en esta nueva realidad podemos hablar pues de cómo se ha cambiado el tamaño, la composición y los roles familiares y que ello refleja pues básicamente una nueva necesidad, sobre todo entendiendo que es en el marco de las familias en donde se gesta el cuidado y que el cuidado es el eje central, el alma, el corazón y el espíritu de la enfermería. Así es que creo que ese es un capítulo que tenemos ahí pendiente. Un cuarto cambio es el de la interculturalidad. Y ya hablábamos hace un momento de cómo entendíamos que la interculturalidad estaba centrada en la llegada o el desplazamiento de personas de otros países o de otras ciudades. Hoy estamos entendiendo que la interculturalidad es una nueva realidad. No solamente para los que llegan y se van, sino para la transformación de las propias poblaciones como estas en la que nos mostraba la maestra Jared, una población que se está transformando en algo nuevo. A las orillas de la ciudad, en medio de una nueva ciudad industrial, la cultura se está transformando y ello da origen a afectaciones y también a factores que pueden ser aprovechados para el cuidado de la salud. Así es que hoy hablamos de esta transformación como un nuevo nacimiento de una cultura. Estos flujos migratorios están dando hoy origen a un montón de transformaciones en la vida social, en la economía, en la cultura, y todo eso está transformando la vida de los adultos. Los adultos son quienes más hacen esta transformación y dan origen y dan génesis pues a otras transformaciones para las edades más tempranas. Así es que este componente es indispensable. Y luego tenemos un quinto componente que es el que te gusta a ti, Carmen, el componente de la tecnología. ¿Por qué podemos hablar de que la tecnología ha transformado la posición y la manera de ver y entender la salud entre los adultos? Pues porque nos da una visión distinta del mundo, hablando en todos los sentidos, y influye y cambia todo. Ya lo ha cambiado todo. Decías tú hace rato que más o menos en los 2000 nos llegó el avance tecnológico un poquito con más énfasis aquí a nuestro país. Sin embargo, ya se estaba proyectando bastantes cambios, pero como podemos identificar, con la pandemia se intensificó. Esto que estamos haciendo en este momento ya estaba proyectado que se fuera haciendo, pero con la pandemia de un día a otro ya nos cambió la vida y ahora todo a través de la tecnología, todo. Y eso nos genera nuevas oportunidades, pero también nuevos problemas, también nuevos retos. Hay que modificarnos en todos los sentidos, hay que actualizarnos. Apenas estamos aprendiendo algo nuevo en el celular y ya es otro distinto, ya aquello ya es obsoleto. Va con una velocidad tan grande que tenemos que correr porque si no nos quedamos. Para los adultos, esto tanto es una oportunidad como es una dificultad, porque para nosotros es un poco más difícil ir aprendiendo todo esto, pero usamos la herramienta y nos podemos dar cuenta de todas las ventajas que tiene, de todas las utilidades y en tantísimas formas, ¿verdad? Tanto que, bueno, yo recuerdo que tú lo llamas el asesino serial, porque ha acabado con todo, porque ahora todo lo tenemos aquí.
Sí, oye, antes teníamos ahí pues a mano separado la cámara fotográfica, la grabadora, la impresora, bueno, hasta la manera de conquistar a la gente, sí, el directorio, de todo teníamos por separado y hoy está todo junto. Así es que eso muestra muy claramente cómo la tecnología se ha ido concentrando, se ha ido multiplicando y ha ido apareciendo a lo largo y ancho de nuestra vida. Y en el tema de la salud, por supuesto que es fundamental, no solamente para la comunicación, no solamente para estos conocimientos de los que hablamos de salud, sino en general para la vida. Hoy hablamos del Internet de las cosas y el Internet de las cosas transforma no solamente el acceso a la información, transforma la manera de recibir la atención, transforma incluso la propia salud. Incluso han aparecido nuevas patologías relacionadas con la tecnología. Hoy el tema de las adicciones al Internet y al teléfono celular, pues es una realidad no solamente entre los niños, entre los adultos que tienen más acceso todavía. Y por último, un sexto cambio es el cambio del medio ambiente. Creo que en los últimos meses nos ha quedado más claro que nunca a la gente que hacemos salud pública la necesidad urgente, extraordinaria de recuperar la vocación de la salud pública hacia los territorios. No solamente hacia las personas y hacia los sanitarios, sino hacia el territorio. El medio ambiente que hoy está, bueno, en peligro por todos lados. Hoy hablamos y conocemos los términos porque cada vez están más presentes en la cotidianidad. Hablamos de la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera y todos los días nos encontramos con algo que está pasando, con algo que ocurre, por ejemplo, ahora en el Cerro de Chiquihuite, ¿verdad? Con pues esta circunstancia del deslavamiento, el desgajamiento del cerro y las afectaciones a las personas. Hoy más que nunca estas cosas afectan la vida de todos, no solamente de los adultos, sino en general de todas las personas, pero también transforman su actividad productiva. Hoy hablamos de contaminación, hoy hablamos de cómo las comunidades rurales están recibiendo una contaminación producto de los entornos industriales en donde están. Hoy hablamos pues de hundimientos y de desgajamientos. Hoy hablamos de un ambiente que está en riesgo. Hoy hablamos del agua y cómo está ocasionando un montón de luchas intestinas. Hoy hablamos de cómo la gente pues a lo mejor no sé, hasta se pelea por el agua. Hoy hablamos de cómo nuestra flora y fauna se están perdiendo y esos son compromisos fundamentales de los adultos, no para su salud individual, sino para la salud colectiva. Algunos de estos factores los vemos como del libro, Jared, pero no sé si ya hoy, por ejemplo, en una comunidad rural como la tuya, se vive esta situación del degradamiento de la tierra, de la contaminación del aire, del desabasto del agua. No sé si eso está presente ya. También aquí en nuestra localidad todo tipo de situaciones. Creo que no se escucha, maestra. Me parece que se congeló la imagen de Jared, a ver si ahorita la recuperamos. Pero aquí en esta parte de la discusión es como el medio ambiente, la degradación del medio ambiente está impactando la salud de muchas formas, no solamente en el territorio, sino también pues en la cuestión individual. Por ejemplo, el incremento en las tasas de los distintos cánceres y otras enfermedades que están asociadas a la contaminación en general, también son una muestra clara de la urgente necesidad de tener intervención desde la salud pública en este sentido. Si lo agrupamos todo, encontramos cómo estos 6 factores han sido detonados, como decía Carmen, por la aparición de la pandemia del COVID. Es decir, ya tenemos una población predominantemente adulta que se encamina y apunta totalmente hacia el envejecimiento. Ya tenemos un panorama epidemiológico de salud relacionado con la multiplicidad al combinarse las enfermedades crónicas con las enfermedades de transmisión y además con las enfermedades emergentes. Ya tenemos una vida social marcada por la multiplicidad de las familias que se han empequeñecido y que ha cambiado su rol y su función. Ya tenemos esta transformación intercultural, la entrada de la tecnología y esta situación urgente del llamado del ambiente. Eso ya estaba presente. Sin embargo, la aparición de la pandemia del COVID nos ha dado pues un último
trancazo para volcarnos todas en este cambio continuo y tan dinámico y profundo que ha aparecido. De manera que hoy, bueno, pues hay un montón de gente que podríamos llamar en situación de vulnerabilidad a lo largo de la línea de vida. En esta línea de vida destacan los adultos por ser ellos quienes con más frecuencia son los promotores, los cuidadores, quienes ejercen el cuidado de la salud. No son los únicos, pero son el centro de la atención. Así es que teníamos ya viejos desequilibrios. Estos viejos desequilibrios los veníamos analizando pues de distintos modelos, desde el modelo de los campos de la salud, donde hablamos de la biología, los estilos de vida y los servicios de salud, pero hay nuevas realidades. Y esas nuevas realidades apuntan a lo colectivo justamente. Estos modelos donde hablábamos más de la individualidad y de lo sanitario, nos están quedando cortos frente a estas nuevas amenazas, que además incluyen en el contexto global, pues también el tema de la recesión económica. Frente a ello, la entrada de la tecnología es totalmente una oportunidad. Y en este último segmento de esta mesa de discusión, me gustaría plantear estas preguntas. La entrada de la tecnología es una oportunidad para la atención de los adultos, porque los adultos son un recurso fundamental para el cuidado de la salud. Sin embargo, no lo sé, Carmen. ¿Te has fijado que mucha gente, muchas personas, no solamente del área de salud, sino de todas las áreas, no le gusta el uso de la tecnología por lo que vemos en la imagen? Parece como si los pacientes compitieran con nosotros. Sí, es que nos ponen en una situación en la que tenemos que mostrar que sabemos. En la que ya no mi palabra es la ley como profesional de la salud. Ya no soy el que lo sabe todo y el otro no sabe nada, porque ya tiene la posibilidad de, a través de la tecnología, aprender y cuestionarme. De lo que yo le puedo recomendar, yo le puedo decir, él inmediatamente tiene acceso a información y cuestionarme y decirme, pero es que aquí dice que este tratamiento me puede causar esto. O aquí dice que para personas en mi situación no es lo más recomendable. O aquí dice, ¿sí?, que es mejor algo natural, ¿sí? Todo eso que me cuestiona es lo que yo puedo ver como una amenaza, lo que puedo sentir como una amenaza, porque ahora el otro tiene acceso a información. Ahora, decimos que no siempre es la más verídica, que no siempre es la cierta, pero de la misma manera me pone a mí en dilema de que tengo que saber lo suficiente para explicarle, para enseñarle, para decirle que si bien a lo mejor lo que le estoy dando no es totalmente inocuo para él, sí es la mejor opción o la única que tenemos o la mejor posibilidad, o en qué casos le afecta, en qué casos no le afecta. Debo tener conocimiento para hacer frente a esa situación porque esa ya no la podemos revertir. Eso ya está. Y tampoco puedo decirle, a ver, ¿quién sabe más, usted o yo? Yo que me pasé tantos años en la escuela y que tengo maestría y que tengo doctorado y que tengo tantos años de experiencia, eso no es una justificante y también nos aleja de la población. Yo más bien tengo que saber lo suficiente para poder dialogar con la persona en torno a esa situación. Entonces, la tecnología ha llegado para quedarse y nos demanda una mayor competencia. En el tema de la salud de los adultos puede ser un gran aliado, solamente que necesitamos entenderla y manejarla pues en el mismo sentido. Por otra parte, también hay algunas voces que nos llaman a nosotros como adultos, a los profesionales, a tener una cierta precaución en el manejo de la tecnología. La tecnología para el cuidado en manos de las enfermeras incrementa el conocimiento o destruye el razonamiento. En el tema del cuidado de los adultos hay un montón de herramientas tecnológicas para el cuidado de la salud de los adultos. Sin embargo, mucha gente se resiste a usarlas porque dice, es mejor utilizar lápiz y papel para sumar y restar. Si yo utilizo aplicaciones electrónicas, plataformas educativas, lo que hago es destruir mi razonamiento.
Sin embargo, creo que ese tampoco es, bueno, es un dilema, pero es un dilema un poco falso. Nuevamente nos centramos en el dominio de la tecnología. Si nosotros utilizamos la tecnología como nosotros herramienta de ellos, es decir, si dependemos del teléfono o de la plataforma o de la computadora, pues entonces la realidad es que no nos va a servir para gran cosa. Si la utilizamos como lo que es una herramienta fundamental para dar la atención, también para algunas cosas de nuestro trabajo, para la gestión del conocimiento, para la gestión administrativa, entonces nos puede funcionar en muy buena medida y de ninguna manera ocasiona el deterioro del razonamiento. Lo que pasa es que hay que saber manejar la herramienta para que eso no ocurra, ¿verdad? Ese es otro de los planteamientos que con frecuencia se hace a la tecnología. Otra pregunta en el cuidado de los adultos es, ¿la tecnología aplicada al cuidado de las personas es un aporte o promueve la deshumanización? Como ahora hacemos, no sé, atención a través de los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Porque incluso damos consulta telefónica. Es más, prescribimos aplicaciones electrónicas. Es más, tenemos plataformas educativas para los adultos. La gente señala que eso promueve la deshumanización. Sin embargo, en el cuidado de los adultos quizás tendríamos que preguntarnos si nosotros ya hacemos un cuidado humanizado. Y será posible que quizás el cuidado humanizado se esté perdiendo, pero no por la tecnología, sino porque nunca lo hemos logrado centrar. Así es que la tecnología también tiene ese planteamiento. También tiene el planteamiento de, ¿será que ahora estamos estandarizando todo con la tecnología? Porque para todo les damos una misma aplicación electrónica. ¿Habías escuchado tú hablar, doctora, del cuidado estandarizado o es una novedad que han traído las tecnologías? No, de hecho ya estaba. Se habían estandarizado varias cosas dentro del cuidado. Después lo vimos un poco más por ejemplo, en los planes de cuidados estandarizados para específicamente de nuestra herramienta metodológica para dar el cuidado. Pero creo que la estandarización ya ha estado siempre, en diferentes niveles y en diferentes componentes del cuidado. Sin embargo, creo que estandarizar no es lo mejor nunca, porque todos tenemos problemas distintos, necesidades distintas, habilidades distintas, aprendemos de formas distintas, nos gustan cosas distintas, por lo tanto, estandarizar no siempre es lo mejor. Es conveniente en algunos casos para la generalidad y, digamos, para el inicio, pero luego ya hay que individualizar con las personas para la atención, para la identificación de necesidades, para lo que tengamos que hacer con ellos y para el aprendizaje, para darles la información o la educación para la salud según vaya a ser la situación. En general, lo mejor es la individualización, pero a veces esta falta de individualización no es por la tecnología, sino porque así ocurre quien la ejecuta. Por ejemplo, Jared, en primer nivel de atención, ejecutando línea de vida con los adultos, ¿es posible que se genere estandarización? ¿Tú crees que es posible que a veces se nos olvide y que solamente hagamos las acciones así como están en la hojita de detecciones o en la hojita de acciones del adulto y que solamente sea una repetición instantánea y no una individualización del cuidado? ¿Ocurrirá aunque no estemos utilizando la tecnología? Yo creo de enfocarnos más al paciente en el momento en estar y hacerle el cuestionamiento, las preguntas para poderlo, pues, para poder obtener un resultado y en realidad yo opino eso, que debemos de hacerlo individualmente y no hacerlo de una manera que conocemos y ya no la seguimos realizando. Entonces, eso significa que no es la tecnología la que nos está empujando a la estandarización del cuidado y de las acciones de salud, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Es más bien la manera en cómo entendemos el cuidado y la derivación del mismo.
¿verdad? Algunos ejemplos rápidos, porque veo que se nos acaba el tiempo, pero algunos ejemplos rápidos que tienen que ver con la atención al adulto en línea de vida, porque como dijimos al principio, hoy estos 6 cambios nos implican dar una atención de manera distinta. Tenemos hoy herramientas tecnológicas para la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación, es decir, para todo nuestro proceso de cuidado. Tenemos herramientas para la información, para la atención, para la formación, para la investigación. Estas herramientas que, bueno, pues también se han transformado y que han transformado la atención que brindamos a nuestros pacientes. Están muy en la mano de los adultos. Antes la información era limitada, directa, poco accesible. Hoy hay una gran cantidad de datos accesibles y puede ser de manera indirecta. Antes la teníamos que dar de manera personal. Hoy la podemos dar diferida, indirecta, grabada, permanente, virtual, de la manera que queramos. Antes solamente era formal, académica, tenía que ser a fuerza, pues en la escuela. No, hoy podemos ser nuestros propios maestros. Está disponible, es portátil, democrática, múltiple, inacabable. Antes el conocimiento, como decíamos al principio, era para sabios, de ciencia básica, pocos, exclusivos. Hoy vean lo que está ocurriendo, es para todo el mundo. Y eso nos pone frente a una gran ventaja para el aprendizaje de los adultos. Y una muestra de que la tecnología no solamente es para eso, sino que además es un gran facilitador en nuestro día a día, pues es, por ejemplo, esta herramienta que nos compartías, Jared. Esta herramienta que, no sé, sirve para sistematizar la atención. Me parece que no se escucha, Jared. Bueno, pues en este caso vamos mostrando el C-Salud, que a lo mejor algunos de los que están ahora en el Congreso la conocen, ¿verdad? Pero que es una herramienta para la gestión de la información de los pacientes. Imagino que se puede enlazar entre las unidades. Además, nos permite agendar citas para nuestros pacientes. Nos permite recoger la información y hacer el análisis de la misma. Nos permite dar un seguimiento puntual y una comparación antes, durante o después, de manera que podemos tener una visión evolutiva. Nos permite compartirla con otros profesionales. Nos tiene un apartado inclusive del diagnóstico de enfermería, la prescripción que va a hacer ahí el profesional de enfermería. Y vean cómo también tiene enlazada ya la triple taxonomía. Tiene estos criterios de resultados, los NOC, y después tiene las NIC. Y nos arroja un resultado. Entonces, podríamos decir que la tecnología también es un gran ayudante para la gestión de la información propia de nuestros pacientes en las unidades de salud. También hay otro tipo de tecnología. Por ejemplo, estas que tenemos aquí, Carmen, también son accesibles casi para cualquiera. Son herramientas libres. De hecho, todas las que están aquí son libres, gratis. Las podemos bajar en nuestro celular y no son muy pesadas. Nos permiten tener formas distintas de cuidarnos, porque muchas de estas, incluso la mayoría de las que están aquí, no son para especialistas. Son para que yo se la dé a la población, a pacientes, a sanos, enfermos, para que ellos la usen y puedan hacer cuidado de su salud o puedan identificar si tienen algunas manifestaciones que puedan indicar que hay algún problema. Entonces, ¿quieres decir que estas aplicaciones pueden ayudar también al autocuidado de las personas, de los adultos? Sí, de hecho, estas que tenemos aquí son básicamente para eso, para que no solo para que yo pueda identificar en la población, sino que yo se la puedo prescribir, ¿verdad? Ya que podemos prescribir tecnología, algunas aplicaciones como estas, en las que él puede solo llevar el control
de su enfermedad o, como te decía, identificar algunas manifestaciones, hacer ejercicios respiratorios, hacer, por ejemplo, la que está aquí de pruebas auditivas para identificar si tiene problema o no tiene problema. Y luego, con el resultado, ya puedo yo saber si requiere mayor profundidad en alguna de las valoraciones. Oye, entonces esto sería como una herramienta complementaria para el diagnóstico, para la sospecha, digamos, porque luego la gente entra en pánico y cree que con eso estamos sustituyendo al profesional. Es simplemente una herramienta que es de aprendizaje o que puede ser de tamizaje, pero no son herramientas diagnósticas, ¿verdad? Ahora, también tenemos herramientas propias para los profesionales cuando estamos intentando llevar a cabo nuestra labor como esta que mostrábamos que nos enseñaba Jared. Y tenemos otras que justamente son para la educación en salud. ¿Tú crees que si los adultos logran visualizar lo que les estamos explicando, pueden entender mejor su situación de salud? ¿Crees que se puede hacer un auxiliar y que para eso también sirva la tecnología? Sí, de hecho nos ayuda mucho porque ya no estamos hablando nada más al aire, ¿verdad? Ya ellos pueden ver el funcionamiento del organismo humano o de la estructura que a ellos no les está funcionando adecuadamente, que nosotros les tenemos que explicar por qué tiene que hacer algo o qué significa eso que está sintiendo o eso que está encontrando en su organismo o por qué tiene que hacer alguna modificación en su dieta, en su actividad física, cómo le impacta en el cuerpo. Esto lo puede ver a través de imágenes, puede ver cómo funciona, puede ver cómo se afecta cuando hacemos algo que no es lo más conveniente y también cómo puede mejorar cuando le recomendamos algo. Esa es una herramienta que nosotros podemos utilizar para enseñarle y que él lo entienda de forma más clara. Y si para él es más claro, es más fácil que pueda participar en su cuidado, sobre todo pensando que en la mayoría de estos grupos de edad son la aparición de todas las enfermedades crónicas. Por eso es más conveniente que las utilicen. Claro. Entonces, eso significa que algunas de estas herramientas sirven para la educación de la población. Algunas otras sirven para la comunicación. Por ejemplo, la que aparece ahí al final, la Universal Nurse Speaker, que es para comunicarse con los pacientes. Por eso al inicio de esta ponencia señalábamos que hay nuevos retos, que los hemos enlistado como estos retos, y nuevas posibilidades en la atención de los adultos. También hay otras herramientas que pueden servir para el automonitoreo. En esta detección precoz, en este manejo de la enfermedad, están presentes estas nuevas herramientas que pueden utilizar nuestros pacientes, que pueden ser para el apoyo, para el acompañamiento. Estas otras, por ejemplo, estas apps para dejar de fumar, estas de Alzheimer y de ejercicios que nos ayudan a acompañar a los cuidadores primarios, estas que son para la recuperación de la movilidad en eventos de BC, etcétera. Todas esas nos marcan, pues, unas posibilidades extraordinarias para nosotros poder modificar la atención en un acompañamiento con más conocimiento, con una relación más vertical, con una menor predominancia de los profesionales sobre los pacientes, con un lenguaje más compartido, con un aproximamiento a las herramientas que es mucho más fácil de entender. Así es que estamos viendo una transformación en la comunicación, también una transformación en la manera en la que ejercemos la salud en nuestros centros de trabajo, también nuevos equipos y tecnologías. Es decir, hay una transformación total en la salud. En la vida de los adultos tiene un enorme significado. El significado es que hoy los adultos se pueden apropiar más que nunca de su salud y hoy los profesionales tenemos un reto más grande que nunca, que es el reto de compartir el conocimiento para acompañarlos. Hoy hay un nuevo modelo renovado por la realidad. Las personas hoy son más diversas y más empoderadas. Están en una posición de mayor igualdad con nosotros. El ambiente, hoy hablamos del ambiente no solamente el físico, de un ambiente social totalmente transformado a la luz de las migraciones y de la interculturalidad. Hoy hablamos de la salud con más expectativas y posibilidades diversas. Así es que también hablamos
de estas posibilidades cuando hablamos de nuevas herramientas, estas que hemos presentado al final y que facilitan el aprendizaje de los adultos. Hoy hablamos, por lo tanto, de estos nuevos profesionales, Carmen. No sé, en este cierre de la presentación, en donde, pues, tristemente veo que Jared no pudo lograr enlazarse porque está en su centro de trabajo, pero este nuevo rol de los profesionales frente a la salud de los adultos, ¿cómo lo resumirías tú? ¿Cuáles son estos nuevos retos de los profesionales que hacemos atención de salud en el primer nivel de atención para los... Pues creo que los retos son muy importantes y muy grandes los que tenemos enfrente, pero no imposibles. No imposibles, sobre todo porque tenemos que, lo que sí es importante es que tenemos que acelerarlos un poco, porque nuestro sistema de salud, los profesionales de la salud, cada área, creo que hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando bastante. Si recordamos cómo éramos hace algunas décadas, como decías al inicio, creo que hoy, los de hoy somos distintos. La población y nosotros, solo que como que vamos un poco lentos para la velocidad que va el mundo. Creo que tenemos retos en todas estas áreas, tanto en las características que tienen ahora las personas, que decimos que tienen la oportunidad y la facilidad del acceso a la comunicación, y que eso tenemos que aprender a enfrentarlo y tenemos que saber cómo manejarlo y tener el conocimiento suficiente para poder estar a la par y no sentir que nos están intentando desplazar. Ver todo lo del ambiente, cómo se transforme y tomar lo que sea a nuestro favor, pero también ver que todo lo que se transforma requiere que nos transformemos nosotros. En función de dar respuesta a esa situación, porque todo afecta en las cuestiones de salud y de enfermedad, que es en donde nosotros tenemos que estar incursionando directamente. Tenemos que utilizar todas las herramientas que sean posibles para nuestro aprovechamiento en el acercarnos a la población. Yo siempre pienso que si nos comunicamos bien con alguien, es muy posible que podamos trabajar juntos. Pero buscando siempre una comunicación asertiva y positiva, podemos siempre beneficiarnos mutuamente de todo lo que esté a nuestro alcance para tener una mejor salud y bienestar, que ya no es solamente tener salud, sino tener buena calidad de vida y bienestar para el presente y el futuro. Bueno, pues hemos querido presentar en este cierre de esta mesa de debate, pues un poco las posibilidades de la tecnología en la atención a la salud de los adultos, sobre todo en el primer nivel de atención, porque cuando hablamos de tecnología, invariablemente la gente se cree que en el primer nivel de atención no tenemos tecnología. Claro, lo único que tenemos son nuestros rotafolios y nuestras charlas. Pues no, ahora lo han visto. Ahora tenemos un montón, pero un montón de herramientas tecnológicas disponibles, gratuitas, portátiles, multilingües, interculturales, adaptadas a lo que queramos. La cuestión es hacer uso de ellas. También la cuestión es romper el paradigma que nos establece en una relación vertical con nuestros pacientes y ver cómo el uso de la tecnología nos puede ayudar a enfrentar este panorama complejo, que es muy diverso y que atiende pues a la transformación del mundo. No sé si hay alguna pregunta, maestra Shanad, antes de concluir esta ponencia. Me parece que por ahí en el chat veía algunas preguntas, maestra, en lo que nos vas contando si hay alguna otra. Pero por ahí nos decían que efectivamente muchas personas pues tienen como esta confusión teórica, ¿verdad?, sobre los niveles de prevención y los niveles de atención. Bueno, pues aquí lo hemos contado un poco justamente por eso, porque a veces ocurre sobre todo cuando estamos en pregrado. Que ¿cómo podemos implementar algún diplomado en educación para la salud? Pues a la orden
Incluso lo podemos montar pues, ya con el uso de tecnologías, es decir, implementando algunas cosas de novedad que vienen a renovar totalmente la educación para la salud y concretamente para los adultos. No sé, yo creo que podríamos armarlo, Carmen, ¿tú qué dices? Aunque estemos en San Luis Potosí, directamente acá en la provincia de nuestro país. Claro, ahora la tecnología nos permite hacer todo esto y no importa dónde estemos. A veces nos falla, por ejemplo, como ahorita Jared, lamentablemente, pero pues bueno, siempre es posible, siempre hay posibilidades y ahora con toda esta tecnología, precisamente hablar de herramientas de tecnología, además usarlas, creo que sería un gran beneficio y un gran aporte para la atención a los adultos y les decía, para intentar llevar una buena relación y una buena comunicación en todo en beneficio de la salud y del bienestar. Pues por ahí tenemos ya, maestra Chanel, ahí la primera puntada, la maestra María Victoria, ¿verdad? Gutiérrez, Concepción, que si nos pueden compartir sus correos para, sí, claro, pues ahí los tienen en la presentación. Pues a sus órdenes, maestra, si hay algo más. Ahorita te cambias para acá, no la cierras, ¿sí? Vemos que no, bueno, realmente no nos pusieron alguna pregunta en específico, fue lo del, ¿qué? Ajá, fue un comentario el que usted ya realizó y contestó precisamente con esta situación de que pues ya estamos en eso, ya estamos pensando para qué es lo que vamos a hacer para el próximo año y pues lo más pronto posible, como usted dice, ya está la primera anotada. Vamos a ver a quién más incluimos en este mismo tenor. Y pues también usted, una gran ponencia, doctora, lo que estamos viendo. También nos hacía el comentario la maestra Jared que tuvo un inconveniente mucho inconveniente con su conexión, pero trató de conectarse por medio del teléfono y no lo logró. Estos eran los comentarios. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros quisimos hacer en esta ponencia, como ustedes lo vieron, combinando con alguien como Jared, que pues es no relativamente, sobre todo si la comparas con nosotros, pues muy joven, ¿verdad? Pero como vieron, bueno, ya tiene callo. Y creo que para alguien que hace salud pública como nosotros, no hay mayor distinción que ser enfermera asistencial. Una enfermera como ella, bueno, pues que ha estado ya con tan pocos años, que lleva 6 años de graduada, pues en 4 municipios del estado y en 5 programas de salud. Es decir, la salud pública se aprende haciendo salud pública, no hay otra forma. Y por eso, bueno, pues para nosotros nos interesaba un montón que estuviera con nosotros compartiéndonos el pulso directo de lo que está ocurriendo en el campo asistencial. Así es que pues les agradecemos mucho su paciencia y desde aquí le mandamos un saludo a Jared, que está con el tema de la lluvia en San Luis Potosí, que está siendo muy bendecido por el agua.